Bienvenidos a Pieza Única. El día de hoy les tengo un invitado espectacular que viene del otro lado del planeta, pero ya tiene algunos años aquí en la Ciudad de México. Se trata del artista Sebastián Barrandegui, que como diríamos acá, cuando se trata de charrería, es como un charro completo. ¿Qué quiere decir eso? Que se sabe todas las suertes. No solo es un creador, sino que también es un gestor del arte y es un extraordinario, digamos, filósofo del arte, porque siempre tiene el punto exacto para entender para dónde van las tendencias. Sebastián, muchas gracias por acompañarme, qué Muchas gusto. gracias. Espero corresponder tantos halagos. Bueno, vamos a ver ahora. Oye, muchas gracias por estar aquí. Quiero que empecemos justo con lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo fue que llegaste a México? Bueno, temporalmente fue una época bastante particular. Yo llegué en enero del 2020 y la pandemia empezó en marzo, o sea que fue un momento como bastante extraño, por llamarlo de alguna manera. Vinimos por una decisión familiar, vinimos con mi esposa y mis dos hijos, en aquel momento ya más chicos, por trabajo de ella también, por una oportunidad de trabajo en México. Ella había tenido oportunidades de trabajo en otras partes del planeta, pero habíamos decidido que no por más que nada por la crianza de nuestros hijos. Cuando apareció México nos pareció como una oportunidad súper buena que se nos cerraba a todos. Por mi actividad artística, México era una ciudad que a mí me interesaba y que otros destinos de repente no. Y en el caso de mis hijos, que cuando tienes hijos chicos es lo primero que piensas, nos intuíamos que su adaptación iba a ser mucho más fácil que en otros lugares. Y por ¿De suerte dónde vienes, no Sebastián? nos equivocamos. Somos de Uruguay, Eres uruguayo. Uruguay de Montevideo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de cambiar de residencia, de venir a México, de vivir en Uruguay a esta megalópolis que es la Ciudad de Sí, México? sí. Es un cambio muy grande, es Ujú. un cambio muy grande porque Montevideo es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Todo el Uruguay tiene 3,400,000, o sea, imagínate que todo esto entra en una colonia grande de Ciudad de México. Sí, cambia mucho, pero fue muy positiva para toda la familia. Y en mi caso particular, en lo profesional, sí, es un antes y un después para mí. Poder estar, a pesar de que conocía un poco lo que pasaba en Ciudad de México, vivirlo de primera mano y poderse de a poco introducir en la escena mexicana, me parece algo sumamente atractivo e importante para mí. Pero entraste de cabeza, o sea, ya eres uno de los protagonistas de lo que sucede en Bueno, México en eso torno al gracias arte. es gracias a cómo es el pueblo mexicano, porque es así, y no lo digo por halagar. este, si tienes oportunidades de ir a otras partes del mundo, no es tan fácil. De hecho, mi Montevideo querido, que adoro mi ciudad y mi país, y la escena chica, no es tan fácil que te abran tan rápido las puertas. Yo hice mi primer individual muy cerquita de haber llegado, y eso estoy muy agradecido porque creo que por ser una ciudad tan grande, está acostumbrada a ese intercambio un poco internacional y no verlo como, no sé, si con recelo ni como una amenaza. Enseguida están viendo qué pasa, te abren las puertas, se arma comunidad muy rápido. A mí me resultó muy sencillo y creo que gracias a la otra parte. Sí. Ah, qué bueno. Oye, ¿y te sigues sintiendo como turista aquí? Un poco sí, porque es una ciudad que para nosotros es como muy grande. Entonces, la vas descubriendo a medida que pasan los meses y los años, es como que no terminas nunca. Ujú. Cuando te parece que ya conoces, no todo, pero que ya sos de aquí, te enteras de algo nuevo y vas y decís, ¿cómo yo no vine a este lugar antes? ¿No? Y estando a, no sé, 1 hora de distancia. Es como que es demasiado grande. Y ni hablar del país, ¿no? Que por suerte pude viajar dentro de México bastante, dentro de las posibilidades temporales, así. Y sí, tiene lugares que no son tan publicitados y que una vez que estás ahí no puedes creer que estén, ¿no? Sí, Me pasó en ¿verdad? Muy Chiapas, me pasó bueno, en Oaxaca, Chiapas. me pasó sí, la parte de Nayarit o de Los Cabos, allá arriba. Es como que cada lugar que vas te encuentras con algo nuevo ya estando ahí. Es como un país que lo vas descubriendo. Necesitas mucho tiempo, es muy grande. Mira, es muy interesante para nosotros escucharlo, pues, de ojos frescos, ¿no? Que vienen de fuera, de pronto nosotros normalizamos, pues, lo que somos. Entonces, siempre es interesante escucharlo. Cuéntame, Sebastián, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu investigación plástica? ¿De dónde viene tu escuela? Un Ujú. poco cuéntame sobre ti. Mm. Bueno, vengo del sur, del sur de Sudamérica.
la escuela geométrica de lo que es post del arte moderno es como muy importante. Me formé con maestros muy relacionados con el constructivismo, y de ahí fueron como mis comienzos. Y bueno, el constructivismo es una escuela muy fuerte, muy importante, de la cual quiero mucho toda la formación que me dio, y con el correr del tiempo, bueno, a poquito fue como que saliendo de ese lugar, te va quedando en tu propio ADN. Creo que por eso, por esas tierras es como lo tienes en el ADN mismo. Y después me fui moviendo, encontrando otros movimientos relacionados con lo que yo hago, con la geometría y con lo construido, pero de otro lugar, un poco más libre, un poco más orgánico, no tan aritmético, no sé, como que ahí es un poco como las herramientas plásticas donde me fui formando. Este, y después mi investigación me interesa mucho ciertas cuestiones, y uno después que se abre una puerta y se mete en algo, después hay ramificaciones, pero entra por un solo lugar, ¿no? Como que me interesa mucho la relación de la, de la tierra y la naturaleza, con el ser humano, y visto desde un punto de vista plástico con mis herramientas. Entonces, como trabajo un poco por ahí, empecé con una geometría muy biológica. Después me pasé a ciertas investigaciones sobre la topografía, sobre ciertos lugares de mi interés, por esa cuestión de relación de la cultura y qué territorio se habita y por qué esa cultura se hacía a partir del territorio, como empezar a dar vuelta a las cosas. Y bueno, por ahí me muevo. En eso, mi venida a vivir a México creo que, que fue como un quiebre en mi manera de ver ciertas cosas. Vengo de un país donde nos enseñan en la escuela que es una penillanura suavemente ondulada. Ok. La montaña más grande en Uruguay es un cerro de unos 300 y largo de metros, Ajá. ¿no? Entonces, habitar este territorio, poder viajar dentro de México, fui mucho a Perú por trabajo también, y conocer cómo esas culturas se relacionan con el territorio y qué tipo de territorio son, como investigaciones que me fueron como despertando intereses particulares, y por ahí me muevo, más o menos. Oye, ¿y cómo es tu día de trabajo? ¿Tienes una rutina? ¿Hay como cierto momento para ti para crear, para pintar, para hacer escultura? Porque también tú trabajas Sí, con volumetría. Cuéntame un sí, poco de cómo es tu proceso. sí. En eso soy como bastante metódico sin proponérmelo. Me levanto temprano, empiezo a dar vueltas por el taller, empiezo a ver qué estoy haciendo y qué dejé de hacer y cómo venía con los trabajos que estaba haciendo. Y generalmente trabajo más de uno a la vez. No, no. Ah, sí, Sí, trabajas simultáneamente. sí, me ayuda mucho a cuando estoy enfrascado en un problema, me voy al otro. Entonces, cuando vengo con la cabeza fresca, y ya lo puedo resolver más claro que si seguí peleándome con algo que no encontré la solución. Entonces, Claro. tengo siempre dos o tres cosas que una me ayuda a la otra. Y sí, mientras esté en el taller y en estos días enfocado en mis horas, puedo estar muchas horas en el estudio y se me pasan volando y no me dan las horas. Sí. Después, con cuestiones más laborales, prácticas de viajar, a veces pasan de repente cierto tiempo que no estás En el taller. en la cocina del trabajo, y empiezo como a desesperarme y necesito volver y volverme a trabajar en lo mío. Ah, sí. Lo otro también es trabajo, pero considero que mi trabajo es en el estudio. Claro. Pero Y bueno, que se lo complementan necesitas, bien. ¿no? Lo necesitas anímicamente Sí, también. sí, es el mejor momento. Es el mejor momento, a pesar de que no es un lugar siempre placentero, porque uno pelea contra sus propios trabajos en algún momento. Pero sí, es el, ¿Eres es el momento. perfeccionista, Sebastián? Sí, creo que a mi lógica, creo que sí. No sé, visto la lógica de los demás, pero a mi lógica sí. No, y me pasa que cuando detecto algo que no me funciona, y que de repente yo sé que para otra persona puede llegar a ser imperceptible o no va a cambiar, no la puedo dejar pasar igual. Es como que algo que a mí no me cierra por muy poquito, tengo que corregir, aunque tenga que corregir mucha cosa. No, Sí, como que creo que eso sí puede llamarse como un perfeccionismo, que creo no que sé si sí. siempre es tan provechoso, pero bueno, es como si detecto algo y que no me gusta, lo sé que lo tengo que cambiar porque me va a perseguir siempre Claro. que vea esa obra, ¿no? Entonces, Pero también es un compromiso contigo mismo. Y tengo el gusto de conocerte hace varios años aquí en México y sé que es un sello de tu trabajo, ¿no? Como no fallar, como siempre estar al tiro, como siempre
cumplir con la expectativa y con el compromiso, y eso también se ve en tu obra. Cuéntame un poco esta otra faceta tuya que tiene que ver con la gestión. Mm. Bueno, sí, siempre estuve un poco relacionado, no solo aquí en México, siempre estuve relacionado un poco con la gestión. Hace muchos años en Uruguay trabajé en una galería de arte, era como director de una galería bastante importante y a través de esa galería se hacían ciertas exposiciones fuera de la galería, entonces ahí empecé también a hacer algunas cosas como gestor fuera de la galería también. Entonces cuando vine a México ya tenía un poco eso, un camino hecho en ese sentido. Ok. Después que vine a México, casualmente y por esas cosas de la vida, me atravesó la oportunidad de tomar Clavo, que es una feria de arte emergente que se hace aquí en Ciudad de México, y la tomamos con un grupo y también la hacemos Clavo ya hace unos cuantos años, y también eso es como algo que se me ha dado naturalmente, como que creo que me siento cómodo también en eso, también es difícil, pero creo que lo llevamos bien, es algo que a mí me gusta también. Me mantiene muy, muy relacionado con otros artistas, con otras generaciones, con otro tipo de arte, que a mí me gusta mucho como si fuera espectador del arte y no un creador. Me gusta mucho un montón de cosas que suceden que no tienen absolutamente nada que ver con mi propio trabajo. Por Eh, ejemplo. y bueno, dentro del arte emergente es muy diferente, pasan cosas muy diferentes a lo que yo hago y la Ujú. disfruto muchísimo y el tipo de lectura del arte y el tipo de concepción de arte de gente de 20 y pocos años que a mí me gusta mucho. Esa cuestión como de lo disruptivo, a mí me gusta mucho intentar acceder a entenderlo, intentar acceder a compartirlo, a ver cómo trabajan las nuevas cabezas, ¿no? Porque en definitiva el arte se va transformando muy rápidamente y estoy totalmente opuesto a las ideas de que se quedan estáticos y no están mirando para abajo. Me gusta mucho ver qué es lo que pasa, aunque me cueste y haya cosas que pueda decir esto es de mi interés, esto no es de mi interés o esto no sé, pero sí hacer todo el esfuerzo. Creo que todos los que estamos en el ecosistema del arte tenemos que romper todos los prejuicios e intentar entender todo lo que sucede. Mira, eso es interesante porque no todos los artistas están dispuestos a ser compartidos, ¿no? Como a enseñar Mm, el camino también o abrir espacios a otros artistas. Es real mm, que de pronto la personalidad del artista pues no está a compartir y eso me parece interesante y diferente de tu trabajo porque sí estás dispuesto a abrir esos espacios, ¿no? A entrar en la escena, incluso a provocarla, porque Clavo es una feria muy interesante precisamente porque ahí está sucediendo la efervescencia de la escena local y me atrevería incluso a decir que la escena latinoamericana joven de lo mm. que está pasando ahora y pues eres un motor en Es que ese yo lo sentido. entiendo del momento que yo creo que yo aprendo ahí, más que Sí, abrir, sí. okey. Sí, porque empezás a ver cómo funcionan las cabezas de otros artistas y cómo ven las realidades y distintas cuestiones, que lo veo como que cada uno de los artistas que aparecen, yo aprendo algo. Y no estrictamente para pasar a mi trabajo como artista, sino como individuo. Aprendés como Claro. a los que les Oye, gusta el ¿y qué arte. va a pasar este año en Clavo? Cuéntame, ¿cuál es la oferta? ¿Dónde va a ser? ¿Qué esperamos? Bueno, va a ser una edición diferente. Nosotros hemos cambiado de locaciones regularmente, hemos repetido algunas locaciones. Este año volvemos a cambiar, un poco forzado. Tuvimos unas cuestiones de tiempo un poco estrictos, pero vamos a estar en una locación nueva, muy interesante. Vamos a ver cómo sucede todo, pero nos vamos a, al lado donde está Casa Guavi, en la misma manzana donde va a funcionar material también, que son dos agentes súper importantes de la escena del arte de Ciudad de México y de Latinoamérica, como dices. Y vamos a estar ahí compartiendo como en la zona muy cercana y creemos que podemos aportar desde nuestro lugar. Este, Creo que ese recorrido en esa zona, que es una zona muy industrial también, que Ujú. no es que pase tanta cosa, Sí, este, creo que vamos a aportar un granito de arena más para que sea una zona un poquito más como influyente. Hay estudios importantes, ya te digo, si sucede material y Casa Guay obviamente va a estar abierta y nosotros ahí en el mismo lugar, creo que se va a armar un circuito muy, muy potente ahí. Así que vamos a ver qué sucede.
Ay, qué interesante. Siempre hay final inesperado y historia medio cardíaca. Ahora cuéntame del viaje que acabas de hacer a Houston. ¿Por qué Mm. estuviste allí? Te vimos en las subastas, ahí en los recorridos. Cuéntame un poco estas ideas interesantes de los museos de fuera para conseguir presupuestos, los patronatos, cómo organizan las visitas a las casas de los coleccionistas. Creo que tienes de primera mano esa experiencia que de pronto en Latinoamérica no estamos tan familiarizados con ese tipo de circuitos. Cuéntame. Sí, eso fue una experiencia muy linda, muy fuerte en algunas cuestiones que se ven. Este, sí, yo participaba dentro de una subasta que hace el propio museo con los amigos del museo para recaudar fondos, donde el museo también con esos dineros también compra obra, compra mucha cantidad de obra, entonces se mantiene como vivo y es un apoyo que dan los particulares al museo. Ujú, ujú. Este, y sí, me llamó muchísimo la atención poder visitar unas colecciones increíbles, ¿no? Porque durante esos días donde transcurre el evento, los coleccionistas amigos del museo abren sus colecciones y sus casas y te invitan para que las puedas conocer y puedas compartir con ellos, con otros artistas que están ahí en el evento, con otros coleccionistas, con gente vinculada, curadores, con todo un ecosistema que sucede ahí, pero dentro de una casa de un particular que tuvo la suerte, el privilegio de tener una colección increíble. Entonces, ¿Ah, sí? sí, ¿Cómo sí. era? ¿Qué había? Cuéntanos. No, bueno, de todo me llamó mucho igual la atención como Houston, como ciudad americana y que se conviven muchos latinos con americanos no latinos, Ujú. em, que la presencia del arte latinoamericano es altísima. ¿Ah, sí? Sí, sí, altísima, altísima. Y obras muy importantes en colecciones de americanos que lo valoran muchísimo y que tienen una presencia muy grande en las colecciones privadas y en el museo. Es como una retroalimentación, ¿Sí ¿no? hay interés por el arte Sí, latinoamericano? Sí, muchísimo, sí lo hay. muchísimo. Eso no conozco todos los años de trayectoria de ese museo, pero la figura de Mari Carmen Ramírez, que es una curadora latina muy importante que tiene el museo y que generó en ese museo de Houston un, un, este, un punto de interés de arte latinoamericano gigante. Lo recomiendo muchísimo ver ese museo porque no puedes creer cómo está representado el arte latinoamericano en ese lugar. Mira, eso es súper interesante, Sí. ¿no? Porque de pronto a veces podemos llegar a pensar que el arte latinoamericano es como de autoconsumo, pero no es así por lo que me No, no. acabas de Digo, decir. mi experiencia, Ajá. no. Y en esos lugares es de una presencia así súper preponderante. Mira, oye, ¿y las visitas a las colecciones cómo son? O sea, ¿van grupos pequeños? ¿El coleccionista tiene preparada su casa para recibir a la gente? ¿Cómo es la Sí, dinámica? esto fue un evento como bastante privado, o sea, no se podría hacer un formato de este evento abierto al público, es por invitación del Sí, es propio parte de la museo, experiencia, ¿no? Pero está sí, interesante como pero procuración de fondos. sí vas a conocer casas de gente que en mi caso no conocía a los dueños de casa y te abren el 100% de su casa para que la recorras libremente, para que puedas ver toda la colección que tienen y bueno, te invitan obviamente con un café y convives con la gente y con los transportes que el propio museo pone para que puedan recorrer las distintas colecciones. Entonces, sí, se aprende mucho, se ve mucho y se convive mucho, que eso es súper interesante. Claro, y con el cliente final, el coleccionista, que siempre es como un ente así medio, Ujú. ¿no? Que no lo conoces, no sabes cómo es, qué intereses tiene y también pues el poderlo involucrar en mostrar su colección, cuál es su interés, que también es una forma de investigar Exacto. la vida, ¿no? El coleccionismo. Pues qué interesante experiencia, Sebastián. ¿Cuál es tu próximo proyecto como artista? ¿Qué estás buscando ahora? ¿Tienes exposición pronto? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ahora estoy trabajando con, un- con una serie nueva que estoy empezando como a investigar. Ya hice algunas horas en papel con ciertas características que es muy difícil un poco así de describir, pero sí, estoy con una serie nueva de trabajo. Eso en cuanto al estudio y después en cuanto a trabajo fuera, sí, tengo para recorrer un poco de Latinoamérica con alguna de las ferias ahora importantes. Va a estar en el próximo abril en Lima, Perú, en la feria que se hace en Lima, después São Paulo, capaz que Dallas, no sé, estamos viendo poco fechas con las galerías que trabajo, pero sí, con un poco con el circuito de ferias y trabajando.
adentro del estudio para ir generando la obra necesaria para armar en corto tiempo quizás una alumna individual. Oye, ¿a ti cómo te ha ido con ese tema de vivir del arte? ¿Sí se puede o no se puede, Sebastián? Sí, yo creo que sí se puede. Es un tema largo ese para conversar. Creo que sí se puede. Creo que se puede en el momento, se puede pasar a esa ecuación en el momento que uno se sienta fuerte para eso, porque tampoco podemos cargar a la obra que sea la responsable de sostenernos, ¿no? Y no tenemos que andar buscando como artistas la obra que nos sostenga económicamente. Ok. Entonces, eh, hay momentos para todo y hay momentos que uno tiene que trabajar en la obra que considera que tiene que trabajar, y si eso no lo es lo que económicamente nos sostiene, de tener otra actividad no me parece algo que esté mal, porque uno es más libre, tiene menos tiempo pero es más libre. Claro, En está algún menos comprometido. momento de Ujú. la vida uno puede dar ese salto cuando va sintiendo el equilibrio de que puede hacer lo que quiere y que esa obra que quiere lo puede ir sosteniendo. Es como muy intuitivo y por momentos muy difícil, pero bueno, el arte es así. Y bueno, y después como otro montón de actividades que pasa un poco lo mismo, en el arte no sabe cómo va a suceder dentro de poco tiempo. Eh, no es algo ajustado a un salario ni a una cosa muy regular. A veces hay Es momentos que cardíaco. siempre hay como una incertidumbre de cómo va a pasar, y, y uno no puede cortar la cadena creativa. Entonces, cuando a veces sientes que te está yendo bien con algo y llegaste a un punto, ¿sí?, de sostén económico con tu trabajo, la obra tiene que seguir evolucionando. Entonces, tienes que volver como a emprender con tu propia obra. Y bueno, ese es otro punto, pero digo, son como hay muchos puntos difíciles, porque de repente cuando uno funciona, uno no se tiene que quedar estáticamente haciendo lo que funciona y congelando su carrera, tiene que seguir trabajando como artista. Entonces, hay que ver qué respuesta tiene en el público esa nueva obra de tu propia obra, ¿no? Claro, hay que volver a empezar a cada minuto, Es ¿no? como, sí, es como algo que Sí. no termina, pero bueno, te empiezas un poco a quedar más tranquilo y soltando esos problemas cuando la regularidad te va demostrando de que sí se puede. Es una cuestión de regularidad de tiempo y mirar para atrás y ver que vienes trabajando bien y que eso va dando resultados. Bueno, son dos carreras casi en paralelo, la carrera del artista como creador y la carrera comercial del creador, ¿no? Son como Claro. ¿Y tú dos crees cosas que muy eso tiene que diferentes. verlo gente distinta o que el artista tiene que estar involucrado en su carrera como, como vendedor, ¿no? Como vendedor de arte. O sea, no sé qué perspectiva tienes tú en torno a Yo creo que si tiene que debe haber haber gente. galerista Sí, o si el artista se debe autogestionar. yo creo que los agentes del arte son sumamente importantes en la cadena de Ok. valor. Yo lo creo así. Yo me involucro porque me gusta y porque cuando va la galería me invita a las ferias, yo voy y me gusta conversar con la gente, contarles de mi trabajo. No me involucro en el sector comercial, pero creo que eso apoya un poco la gestión del galerista. Pero para mí el galerista o los agentes que están en esas tareas son fundamentales. Sí, no creo que es algo que el artista deba hacer o pueda hacer regularmente, porque es muy trabajoso y es muy complicado. Uno tiene que estar trabajando en el estudio, tiene que estar produciendo la obra y pensando y dedicándose a eso. Sí, además vender, no imagínate. Sí. Pero bueno, por las personalidades, cada uno cumple un rol. A mí se me da bastante bien poder apoyar esa gestión, pero no hacerla yo. Claro. Mira, está súper interesante eso. Oye, Mm. entonces, Sebas, ya para terminar esta conversación, que te agradezco mucho, cuéntanos, bueno, me gustaría que invitaras a todo el público de Pieza Única esta Semana del Arte a conocer esta zona, que estoy segura se va a dinamizar muchísimo con estos 3 eventos que suceden en una zona industrial donde nunca o casi nunca hay eventos culturales y que Mm. seguramente van a traer hacia allá al público y que además ya como público vas y no vas a una sola cosa, sino que le puedes dar el Sí, rol exacto. a todo, Por ¿no? eso creemos que de nuestro lugar podemos hacer un Ujú. aporte a ese circuito, porque sí es una zona que
que se está formando, que es muy, muy interesante lo que está sucediendo ahí, pero está en plena formación. Entonces, ir y encontrarse con más proyectos que funcionen ahí, creo que nos va a apoyar a todos. Creo que va a ser algo muy interesante. Como te digo, sé que también hay otras cosas que de repente no las tengo tan marcadas en mi mapa y en el radar, pero hay algunos estudios que hacen Open Studio ahí en esa zona también. O sea, no es que esté solo Wabi, Material y Clavo, pasan otras cosas también, Ok. pero esto va a ser como, creo que un polo de atracción grande para la Semana del Arte ahí. ¿Cuál es la dirección, Sebas? ¿Lo tienes ahora en Es, mente? No se preocupen, lo ponemos todo en nuestras redes sociales para que se den una vuelta por es allá. en el Vivero Escondido, Vivero el Vivero el Escondido, Escondido, ese es. pegado a Casa Guavi, es el número 54, se me fue el nombre de la calle, pero es el número Sí, 54 pegado a Casa Guavi. pues Casa Guavi está en la calle de Sabino, entonces Sí, ya ustedes lo ubicarán y les ponemos todos los datos ahora en las redes sociales. Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos tu experiencia como artista y por hablar tan bonito de nuestro país, que siempre es agradable recibir ideas de otras partes y creo que también la comunidad de uruguayos en México se hace fuerte aquí. Creo que siempre se les nota, ¿no? Recuerdo ahora, se me viene a la mente el Paseo de la Amistad, el del periférico, donde siempre está sucediendo algo con la comunidad de uruguayos, con la embajada, y que tú estás involucrado en ello. Ahora me hablabas de amigos de tu país que encontrabas en estos museos, en estas subastas en el mundo, y pues eso habla como del el poder de los latinoamericanos de conectarnos, de unirnos y de compartir. Entonces, muchas gracias por eso. a Gracias a ustedes. ustedes por compartir Pieza Única, este espacio en el que escuchamos y hacemos un viaje a la mente de los creadores.